Ya. Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a su clase de acupuntura 1. Esta vez estaremos hablando sobre las enfermedades de acuerdo a la medicina tradicional china. Aquí abarcaremos todo lo que son las energías antipatógenas, las energías patógenas, la etiología, de cómo se clasifican según las enfermedades en la medicina tradicional china. También estaremos hablando de los procesos o las enfermedades que se provocan cuando hay exceso de trabajo, cuando se descansa mucho, cuando hay una mala alimentación, etc. Como subtema 1, tenemos las energías antipatógenas y energía patógena. El cuerpo humano tiene la capacidad de resistir a diversos factores patógenos, así como para mantener el equilibrio relativo en el interior del cuerpo y entre este y el mundo exterior. A esta capacidad se le denomina o se le llama Zen-Ki o factor antipatógeno. A los factores que tienden a romper cualquiera de estos equilibrios relativos se les llama Xie-Ki o factor patógeno. Al primero, que es el Zen-Ki o el factor antipatógeno, es la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo o la energía que poseen nuestros órganos internos para defenderse de los efectos o de los agentes malos del exterior, por decirlo así. Y el Xie-Ki, que es el factor patógeno, que son los agentes malos que afectan a nuestro interior cuando el Zen-Ki está débil. La aparición de la enfermedad se debe a la lucha constante entre ellos, entre el Zen-Ki y el Xie-Ki. Cuando el Zen-Ki está débil, el Xie-Ki lo ataca, perdiéndose el equilibrio entre el Yin y el Yang en el cuerpo. Recuerden chicos, de las barras energéticas que les estaba explicando la vez pasada, cuando las barras energéticas están en un nivel normal, pongamos que este Yin y este Yang. Cuando se rompe el equilibrio de esta o cuando el Zen-Ki está débil, relativamente es cuando se rompe el equilibrio y el Xie-Ki viene a atacarlo. Entonces, uno de estos dos tiende a aumentarse o a estar en exceso o a estar en predominancia. Por ejemplo, si el Yin está en exceso, el Yang inmediatamente tiende a estar en insuficiencia o a bajarse. Por ende, se va a provocar una enfermedad de frío sobre el organismo, haciendo que el frío agote el calor y haciendo que el calor haciendo que el Yang pierda la función de generar calor al cuerpo. Así sucesivamente sucede cuando el Yin está en insuficiencia y el Yang está en exceso. Aquí se produce una enfermedad de frío, una enfermedad de calor sobre el frío, que el calor agota los líquidos corporales y disminuye el frío en el cuerpo, rompiendo el equilibrio entre ellos. Bien, siguiente. La medicina tradicional china considera que la aparición de la enfermedad depende de los factores antipatógenos y los factores patógenos, sobre todo de la acción del Zen-Ki. Toma el Zen-Ki como la causa interna y primaria de la enfermedad y el Xie-Ki como la causa externa y secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el Zen-Ki es la causa interna y la primaria. O sea, que nosotros nos enfermamos, ¿por qué? Porque el Zen-Ki está débil. Y el Xie-Ki viene siendo la causa secundaria, o sea, cuando el Zen-Ki está débil, la causa secundaria sería el Xie-Ki o los factores patógenos externos o exógenos que nos vienen a atacar. La causa interna es el factor básico y la causa externa es el factor condicional en la aparición de la enfermedad. La causa externa actúa a través de la causa interna. Es como lo que le estaba diciendo, cuando el Zen-Ki está débil, el Xie-Ki viene y lo ataca. Entonces, el Xie-Ki actúa cuando el Zen-Ki está débil o cuando la energía antipatógena del cuerpo está débil. Cuando el Zen-Ki está normal, el Xie-Ki no puede penetrarlo. Aquí prácticamente es un equilibrio. Cuando los órganos internos están con su energía antipatógena muy fuerte muy fuerte, aquí el Xie-Ki no tiene oportunidad de penetrar ni provocar ninguna enfermedad en nuestro cuerpo. En cambio, si el Xie-Ki vence es porque el Zen-Ki está débil, por lo que le venía explicando. Bien, aquí tenemos cómo se produce el resfriado. El resfriado se produce entre la lucha del Zen-Ki y el Xie-Ki. El Zen-Ki es la defensa contra los factores patógenos o es la respuesta inmune del cuerpo. Y el Xie-Ki es el factor patógeno, que sería un viento más el factor climático. Y se produciría el resfriado. En el momento en que el Zen-Ki está débil y el Zen-Ki lo ataca, se produce el resfriado. En el subtema 2,
La etiología. La etiología de medicina tradicional china posee sus propias características. Primero, relaciona directamente la enfermedad con los cambios climáticos, tales como viento, frío, calor de verano, humedad, sequedad y calor, en general, que van más allá de la adaptabilidad del cuerpo, del individuo, considerándolos como factores patógenos de diversas enfermedades. Los cambios climáticos anormales son considerados también factores patógenos. El viento patógeno, frío patógeno, humedad patógena, sequedad patógena y calor patógeno. En sí, estos cambios climáticos, estos factores exógenos, como lo podríamos llamar, en sí ellos no son patógenos de naturaleza, sino que cuando nuestro cuerpo está débil, ellos se vuelven patógenos, o cuando hay un cambio climático anormal, nuestro cuerpo no produce la respuesta necesaria para adaptarse a ese tipo de cambio. Entonces ahí es donde ese factor se convierte en patógeno y ataca a nuestro cuerpo. En ocasiones se le denomina la enfermedad de acuerdo al factor patógeno que la produce. Dos ejemplos que les puse. El viento patógeno puede causar Sanfeng, que es el resfriado. O sea, San significa lesionado o lesionar, y Feng significa viento, o sea que es lesionado por el viento Sanfeng. El calor patógeno de verano puede causar Songshu o insolación. Como en el ejemplo anterior, Song significa atacado y Shu significa calor de verano, así que es Shongsu. La patología de la enfermedad tiene una gran importancia para sustentar el tratamiento y el método a seguir. Los factores patógenos de diferente naturaleza que actúan en diferentes partes del cuerpo humano pueden causar distintas disfunciones y por consiguiente la enfermedad de distinta naturaleza. Tienen diferentes síntomas y signos clínicos. Saber diferenciar concienzudamente los signos y síntomas no solo facilita la identificación del factor patógeno, sino también que puede conocer la preponderancia o decaimiento del Zen-Ki y el Xie-Qi en su lucha. También conociendo bien los efectos que produce al momento en que los órganos Sanfu y el Yin-Yang están en decaimiento, en exceso, podemos llegar a un mejor diagnóstico de la enfermedad o del factor patógeno o el factor patógeno que está afectando a nuestro cuerpo. Como subtema 3 tenemos los 6 factores exógenos, como lo que le venía hablando, que son el viento, el calor, el frío, la humedad, la sequedad, el calor de verano, etc. Las variaciones normales del clima durante las 4 estaciones pueden ser generalizadas en viento, frío, calor de verano, humedad, sequedad y calor. Un ejemplo, aquí en Nicaragua somos un clima tropical y por lo tanto solo tenemos 2 estaciones, que son el invierno y el verano. Y no tenemos el otoño, ni la primavera, ni la otra. Esa otra. Que son denominados los 6 factores climáticos. La actividad vital del ser humano se relaciona estrechamente con el cambio del clima. El cuerpo ajusta su función constantemente para adaptarse al cambio de estos 6 factores climáticos. Lo que les venía diciendo anteriormente, cuando estos cambian anormalmente o van más allá de la adaptabilidad del cuerpo humano, o cuando el Zen-Ki del cuerpo está débil y la función vital está normal, no puede adaptarse a los cambios climáticos y aparece la enfermedad. Lo que le venía diciendo es que cuando nuestro cuerpo no se logra adaptar al cambio climático excesivo, al cambio climático anormal, cuando hay una temperatura, cuando pasamos de frío a calor rápido, nuestro cuerpo se puede debilitar y puede provocarse la enfermedad. Vamos a hablar ahora sobre el factor climático o el factor patógeno exógeno viento. En la primavera hace mucho viento, por eso predominan las enfermedades motivadas por él. Recibir el viento después de transpirar o recibir el viento cuando se duerme desabrigado son factores inductivos de enfermedades causadas por el viento patógeno. El viento que se dirige hacia la parte superior del cuerpo es un factor patógeno Yang. Cuando invade el cuerpo desde afuera, afecta la cara, la cabeza y la parte superior del cuerpo, debilitando la capacidad defensiva y causando un desajuste en la apertura y cierre de los poros de toda la superficie del cuerpo. Origina enfermedades con síntomas clínicos como cefaleas, obstrucción nasal, dolor y picazón de garganta, edema facial, aversión al frío y transpiración anormal. Como número 2, o la segunda manera de cómo se puede manifestar el viento en el cuerpo. El ataque de viento es variado y rápido.
razón por la cual el viento origina enfermedades de síntomas migratorios y de cambios constantes. En general, estas enfermedades son agudas y pasajeras. Vi que es dolor migratorio. Eso de vid o del vid migratorio son diferentes tipos de vid. Estamos hablando del vid migratorio, el vid fijo, etc. Son 4 tipos. Y puede provocar también urticaria. El viento tiene carácter móvil o características móviles. Por eso a menudo causa enfermedades con síntomas de rigidez y movimiento normal de las extremidades, tales como las convulsiones, los espasmos y temblor de las extremidades, rigidez de nuca o pistóstonos, que son la rigidez del cuerpo en una pose normal, en el caso del tetanismo, la desviación de los ojos y de la boca, que es la parálisis facial. Como cuarta característica tenemos que el viento patógeno se asocia a menudo con el frío, la humedad, la sequedad y el calor de verano, formando así factores patógenos complejos, como son el viento frío, viento sequedad, viento calor. El viento puede asociarse también a la flema, produciendo viento flema. Aquí tenemos un cuadro, chicos, de donde sale la diferente asociación del viento con los otros factores patógenos o los otros climas. En el caso de los síntomas del resfriado común, cuando se asocia el viento con el frío, puede haber aversión al frío, hay fiebre pero es ligera, no hay sudoración, la cefalea es occipital, no hay sed, la nariz está tapada, hay constipación, hay tos, el esputo puede ser blanco y abundante. Blanco y abundante, el blanco es señal de frío, que generalmente, ¿verdad? La boca seca no hay, la garganta presenta un poquito de picor, no hay náuseas, no hay vómitos, no hay opresión torácica, la lengua capa fina y blanco. El pulso superficial y o tenso. Cuando se asocia con el viento calor, si hay ligera aversión al frío, si hay fiebre, la sudoración si está presente, la cefalea en general, la sed si hay bastantes deseos de beber agua, la nariz tapada si hay también, la tos si hay, y el esputo es amarillo. A diferencia del viento frío, en el viento frío tenemos que el esputo es blanco y el viento calor el esputo es amarillo. Porque aquí viene hablando más que todo de la teoría del yin yang. Cuando uno está en exceso, cuando el yin está en exceso tiende a predominar el frío, cuando el yang está en exceso tiende a predominar el calor. Por ende, ahí está el tipo de esputo. La boca seca si está presente, la garganta solo hay dolor, no hay picor. No hay náusea, no hay vómitos, no hay opresión torácica, la lengua una capa fina y amarilla y el pulso superficial y rápido. Cuando se asocia, viento, calor y humedad. Más adelante vamos a estar explicando por qué es la asociación del viento, calor y humedad, porque con donde hay calor hay humedad. Aversión al frío sí hay, fiebre sí, sudoración sí hay, cefalea sí, pero con pesadez. Sed sin deseo de beber, nariz tapada sí, tos sí, esputo es amarillo y pegajoso. El pegajoso es debido a la humedad, más adelante se lo vamos a estar explicando también. La boca seca sí hay, dolor e inflamación de garganta, náuseas, vómitos y opresión torácica también hay. La lengua presenta una capa amarilla y pegajosa, el pulso superficial y rápido. Y en el caso del viento, calor y sequedad, la aversión al frío sí hay, fiebre y sudoración también hay, cefalea puede que exista o no. La sed sí hay también, la nariz tapada, la tos también, el esputo no hay o puede ser escaso y pegajoso. La boca seca sí existe, la garganta presenta sequedad, náuseas, vómitos y opresión torácica no hay. La lengua está roja y seca en la punta y el pulso superficial. Ahora vamos a hablar sobre el factor climático frío. En invierno predominan las enfermedades causadas por frío, principalmente en invierno. Si con clima frío se lleva poca ropa o si después de sudar se pone el cuerpo un enfriamiento o se pone el viento o la lluvia, fácilmente es atacado por el frío. Algunas personas, como pueden ver en la última imagen, en la tercera imagen, son bastante, ¿cómo se podría decir? Son bastante fuertes o bastante tolerables al frío. Entonces a esta persona es muy difícil que alguna enfermedad por frío le llegue a atacar.
Como característica 1 del frío, es un factor patógeno yin que debilita el yang. El síndrome de frío es una manifestación causada por exceso de yin y por lo tanto es un factor patógeno yin. Recuerden las barras energéticas, y cuando el yin está aumentado predominan las enfermedades de tipo yin, cuando el yang está aumentado predominan las enfermedades de tipo yang, o sea, de calor. Cuando el yang del cuerpo es consumido por el frío, pierde su función normal de promover el calor del cuerpo y aparecen las manifestaciones de frío en el enfermo. Uno de su cuadro clínico sería escalofrío, aversión al frío, extremidades frías, palidez, diarrea con alimentos no digeridos y orina clara y abundante. Como característica número 2 tenemos que se caracteriza por la contracción y el estancamiento. Por la invasión del frío patógeno se contraen los canales y colaterales y se retarda la circulación del ki y del shui, o de la energía y la sangre, lo que origina enfermedades con síntomas de dolor de tipo frío y entumecimiento de las extremidades. En algunos casos se puede presentar también las contracciones de los músculos o la rigidez articular provocada por el frío, o la falta de movilidad del cuerpo también. El frío también puede producir el cierre de los poros con manifestaciones de aversión al frío sin sudoración. Calor de verano. Las enfermedades provocadas por el calor de verano solo se ven en ocasiones o en climas muy cálidos. En el caso de acá lo tenemos, en el caso de Nicaragua lo tenemos porque solo tenemos dos estaciones, que son el verano y el invierno. Cuando la temperatura es elevada, si se trabaja bajo el sol ardiente o en una habitación mal ventilada con calor sofocante, fácilmente se es atacado por calor. Como primera característica tenemos que el calor de verano consume la energía y la sangre o el ki shui y puede perturbar la mente. El calor de verano es un factor patógeno yang que se eleva y se dispersa fácilmente. La invasión del calor de verano puede causar sudoración excesiva, sed, respiración corta, lasitud y poca orina concentrada. En casos graves puede presentar fiebre alta, inquietud, piel roja o seca, delirio y coma. Como segunda característica tenemos que se acompaña frecuentemente de humedad, como lo estaba diciendo en el cuadro anterior, en donde el viento se asociaba a la humedad que se daba con los síntomas, el cuadro clínico, en caso de resfriado común. El verano el clima es húmedo y hay lluvia, lo que aumenta la humedad. Entonces el cuerpo humano es fácilmente atacado por dichos factores con síntomas de mareo, sensación de pesadez en la cabeza, opresión torácica, náuseas, poco apetito, diarrea, pesadez de las extremidades y astenia. Vamos a hablar de la humedad ahora. La humedad se presenta en el periodo de transición entre el verano y el otoño. En el caso de acá no tenemos otoño, sino que sería en el periodo de transición entre el verano y el invierno, cuando llueve constantemente. Al ser calado por la lluvia, al sentarse en sitios húmedos, dormir en una habitación húmeda, trabajar dentro del agua o sudar en exceso, empapándose la ropa fácilmente, se puede ser atacado por humedad. Tenemos que la humedad es pesada y turbia. La humedad es un factor patógeno sustancial y es pesada por naturaleza. Su invasión en el cuerpo humano da a menudo síntomas como sensación de opresión en el pecho y pesadez de la cabeza, pesadez de las extremidades, sensación de hartazgo en la región epigástrica y opresión torácica, náuseas, vómitos, gusto dulce y sensación pegajosa en la boca. Como segunda característica de la humedad tenemos que es viscosa, lo cual puede provocar un estancamiento, lo cual hace que la enfermedad dure mucho más y se haga crónica y difícil de curar. Origina enfermedades tales como el síndrome bifijo. Bueno, más adelante, chicos, les voy a regalar una clase de los síndromes BI para que no se queden en el aire acerca de lo que les estoy hablando, pero el síndrome bifijo es provocado por la humedad. En este caso estamos hablando como de la artritis o la artrosis. En el caso de la artritis en la rodilla es un síndrome bifijo. ¿Por qué? Porque solo se queda ahí estancado y si se vuelve crónico o no se trata, se puede volver, como dice aquí, difícil de tratar o difícil de curar.
La sequedad. Las enfermedades producto de la sequedad patógena suelen presentarse en otoño, cuando no llueve y el clima es seco. La sequedad patógena consume los líquidos yin, sobre todo yin de pulmón. Las manifestaciones clínicas son piel seca y agrietada, sequedad de boca y nariz, dolor y sequedad de garganta, tos seca con esputo. El calor, fuego o calor moderado. El calor, fuego y calor moderado son factores patógenos yang. Siempre lo que está relacionado con fuego o lo que es calor está relacionado con yang, recuerden eso. Similares en naturaleza pero en diferentes en intensidad. El fuego es más fuerte y el calor moderado es un poco más suave. Se caracteriza también por la dispersión y perjudica al yin. Una tendencia a irse hacia adentro para perturbar la mente, poseen esa tendencia también. Las siguientes son características especiales relacionadas con el calor patógeno. Con la invasión del calor se produce el viento y perturbación de la sangre. El exceso de calor patógeno agota el yin del hígado y causa malnutrición de tendones y canales. Se manifiesta con fiebre alta acompañada con coma y delirio, convulsión, rigidez de nuca, opistótonos, ojos fijos hacia arriba. A esto se le llama el calor extremo causa viento. La extravasación de la sangre, pueden aparecer manifestaciones hemorrágicas tales como hematemesis, epistaxis y erupciones dérmicas. A esto se le conoce como el calor excesivo perturba la sangre. Con la invasión del calor se producen infecciones de la piel. Estos son más que todo casos de cirugía, tales como carbunco, furúnculo, úlcera con enrojecimiento, edema, calor y pruritos locales son causados principalmente por el calor patógeno. El subtema 4, tenemos los 7 factores emocionales. Las actividades mentales relacionadas con emociones se clasifican en la medicina tradicional china en 7, que son los siguientes: la alegría, la ira, la ansiedad, la meditación, la tristeza, el miedo y el terror. Estos son los factores principales que causan las enfermedades endógenas. Los 7 factores son la respuesta fisiológica del individuo a estímulos ambientales que en circunstancias normales no causan enfermedades. Pero cuando algo, como dice el dicho, todo en exceso es malo. Por ejemplo, si nosotros notamos un exceso de alegría, podemos perjudicar el corazón y así sucesivamente con los diferentes órganos con los que se relacionan las emociones. Pero si el estímulo es excesivo o persistente, o el individuo es hipersensible a este estímulo, se puede ocurrir cambios drásticos y persistentes que conducen a la enfermedad. Las enfermedades causadas por los 7 factores emocionales pueden trastornar la función de los órganos Sanpu y perturbar la circulación de la energía y la sangre. Diferentes cambios emocionales lesionan distintos órganos Sanpu, que es lo que vamos a ver a continuación. La relación de las emociones con los órganos. La ira perjudica el hígado, lo tenemos en la imagen. El terror y la alegría excesivos dañan el corazón. La tristeza y la ansiedad excesiva dañan a los pulmones, la meditación excesiva lesiona el vaso y el miedo al riñón. En el caso de acá, la meditación excesiva no es la meditación que se utiliza para hacer terapias de relajación ni nada de eso. La meditación excesiva se refiere a cuando las personas estudian mucho, piensan mucho, siempre están pensando en algo, están sometidos a un estrés bastante intenso, entonces ahí es donde se viene y se perjudica al vaso. Los 7 factores emocionales se observan frecuentemente entre órganos sanos: el corazón, el hígado y el vaso. Se podría decir que son los órganos más afectados por las emociones. La alegría, el miedo o el terror excesivo pueden causar trastornos de la mente con síntomas de palpitación, insomnio, irritabilidad y ansiedad. La ira excesiva puede causar disfunción del hígado en su función de dispersión y drenaje, dando síntomas como de dolor e distensión en la región del hipocondrio, menstruación alterada, depresión espiritual e irritabilidad. Si se afecta la función de almacenamiento de la sangre se producen hemorragias. La tristeza, la angustia y la meditación excesiva, o el pensar mucho en el caso de la meditación excesiva,
Puede causar disfunción del vaso y el estómago, alterándose su función de transporte y digestión, dando síntomas de anorexia, sensación de hartazgo, distensión abdominal después de las comidas. Subtema 5. Factores patógenos coadyuvantes. Los factores patógenos coadyuvantes son los siguientes: la alimentación inapropiada, el trabajo, descanso excesivo, los traumatismos, el éxtasis sanguíneo, el tangín o la flema humedad. Flema o muerto, ¿no? Alimentación inapropiada. Tenemos 4 factores que van dentro de la alimentación inapropiada. Como número 1 tenemos la glotonería de alimentos o bebidas, o el exceso de comidas crudas y frías, que estas dañan la función del vaso y el estómago, produciendo que la recepción y la digestión de los alimentos sea insuficiente. La diferencia entre todo esto y al cabo dentro de la alimentación inapropiada es que cada una de estas características siempre van a afectar al vaso y al estómago en su función de transporte y transformación de los alimentos. Como número 2 tenemos el tomar bebidas alcohólicas o comidas excesivas, grasas o picantes. Produce humedad, calor o flema calor que perjudican al vaso y al estómago. El ayuno y una mala nutrición. La subalimentación o la limitación de variedades de alimentos debido a la preferencia personal provoca la debilidad del vaso y el estómago, que dificulta la toma de alimentos, la digestión y la absorción de estos. Y la última, como número 4, tenemos la alimentación antihigiénica, que es muy común en donde hay mucho hacinamiento, donde hay personas con escasos recursos, etc. Los alimentos rancios o contaminados por materias venenosas pueden dañar a la función del vaso y del estómago y causar parasitosis intestinal. Trabajo o descanso excesivo. Hay un antiguo proverbio chino, un antiguo dicho chino que dice así: el agua corriente no se corrompe, al gozne de la puerta no lo carcome la polilla. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento previene la putrefacción y que la actividad física o el movimiento físico es vital para nuestra vida y para nuestra salud integral. Pero el trabajo excesivo de modo constante consume el zen-ki o la energía antipatógena, que causa enfermedades de síntomas como extenuación, lasitud, transpiración espontánea, palpitaciones y vértigo. Por falta de ejercicio físico y de trabajo físico necesario se retarda la circulación del ki y el shue, o de la energía y la sangre, originando una debilidad en general, provocando así lasitud, obesidad y disnea al hacer ejercicio. Son más que todo personas sedentarias. La excesiva actividad sexual perjudica el ki y el riñón, motivando el dolor en la región lumbar, debilidad de los miembros, mareos, tinnitus, impotencia, eyaculación precoz, lasitud y languidez. Hay que tener mucho cuidado con esto de acá. Estancamiento de sangre y flema. Se divide en substancial e insubstancial. La substancial se refiere a productos patológicos tales como coágulos sanguíneos o esputo, que son factores patológicos secundarios. Estos pueden conducir a posteriores cambios patológicos si no se los elimina a tiempo. Y el insubstancial, el estancamiento de sangre y flema son a veces conceptos patológicos que se refieren a la naturaleza de los síntomas y signos clínicos. El estancamiento de sangre se debe a retardos circulatorios de diferentes motivos y la extravasación sanguínea que se detiene en espacios entre tejidos o en cavidades. Los desórdenes causados por estancamiento de sangre se caracterizan por lo siguiente: dolor, que es de tipo fijo y punzante, puede haber hemorragias, pueden existir petequias o equimosis en la piel o en la lengua. La petequia o la equimosis son esos pequeños puntitos como moraditos que aparecen de repente en la piel, y las masas, que son los tumores. Como número 2 tenemos la flema. El desorden funcional del pulmón y del vaso y el riñón puede causar el desorden del metabolismo de los líquidos y la distribución anormal de los líquidos corporales, parte de los cuales se transforma en flema. Recuerden que una de las funciones principales del pulmón y el riñón y el vaso son transportar los líquidos que lleguen hacia ellos. En tanto, cuando no se produce esta
este transporte y esta transformación de los líquidos se puede quedar estancado y se puede producir flema y puede producir distintas enfermedades también. La flema puede hallarse en diferentes partes del cuerpo, de lo que se resultan los diferentes síntomas. Flema o humedad que afecta a los pulmones, la flema obstruye el corazón, la flema bloquea los canales colaterales. La número